inmediatamente. Ya. Bueno, estamos en el segundo apunte, en el apunte que dice funciones trigonométricas. Ya habíamos visto algunas cosas, habíamos recordado la trigonometría en el triángulo rectángulo, la trigonometría en un círculo unitario, y ahora vamos a ver algunas propiedades que se deducen de lo anterior. Por ejemplo, siempre, independiente de cualquiera sea el ángulo t que uno va a considerar, siempre la función seno de t y coseno de t están acotadas por el 1 y el menos 1. O sea, seno de cualquier ángulo siempre, siempre es mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1, igual que el coseno. El coseno del ángulo siempre es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. ¿Ya? Aquí aparecen los distintos signos que nosotros ya habíamos visto de las funciones trigonométricas, dependiendo que si el ángulo está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y uno de ustedes había recordado que hay un truco mnemotécnico, que aquí todos son positivos, el todo sin ta, cos. Aquí todos son positivos, aquí solo el seno es positivo, aquí solo la tangente es positiva, y aquí solo el coseno es positivo. ¿Ya? Una función, además de lo anterior, vamos a decir que es periódica de periodo t, si solo si f de x más t es igual a f de x. Estoy recordando una función, una propiedad que habíamos definido el semestre anterior. ¿Cuándo es periódica? Cuando existe este valor de t, que es un número real, tal que f de x más t es igual a f de x, para todo x que está en el dominio de la función f. Y además de lo anterior, si tenemos que t es el periodo de la función, f de x más cualquier múltiplo de t, o sea, cualquier múltiplo, entonces para cualquier k que pertenece a z, vamos a tener que f de x más k por t es igual a f de x, para todo k que pertenece a z. Entonces las funciones trigonométricas, seno de t, coseno de t, secante de t y cosecante de t, son funciones que tienen periodo 2π, o sea que f de x más 2π es igual a f de x, o f de x más cualquier constante por 2π también es igual a f de x. Estas cuatro funciones son funciones que tienen periodo 2π, y la función tangente y la función tangente de t y la función cotangente de t tiene periodo π. O sea, por ejemplo, que tangente de x más π es igual a tangente de x, o cotangente de x más π es igual a cotangente de x. También recordemos que teníamos que una función va a ser de tipo par cuando f de menos x es igual a f de x, y va a ser impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese contexto nosotros ya habíamos visto que la función coseno de x es una función par. ¿Por qué? Porque coseno, recordemos que coseno de menos x o de menos alfa es lo mismo que menos coseno de alfa. Por lo tanto, esta función, la función coseno de x es una función par, ¿cierto? Y una función impar. Y la función seno de x es una función par. ¿Por qué? Porque seno, seno, coseno de menos menos coseno de x, y seno de menos alfa es la proyección del punto sobre el eje x. Ah, no, ahí me equivoqué. Todo de nuevo. Lo vamos a ver en el dibujo mejor, lo vamos a usar. Fíjense, aquí está el menos este. Si este es el ángulo alfa, la proyección del punto, acuérdense, aquí tenemos este punto P, la proyección del punto P sobre el eje X corresponde al coseno, ¿cierto? Por lo tanto, observamos en la gráfica que coseno de menos alfa, que corresponde, acuérdense, se toma el ángulo de aquí hacia abajo, eso es menos el ángulo, que sería la proyección de este punto sobre el eje X. Coseno de menos alfa es lo mismo que coseno de alfa. Por lo tanto, coseno de t es una función, par. ¿Por qué? Porque f de menos x es lo mismo que f de x. Y seno de menos alfa, que sería la proyección del punto sobre el eje Y,
que nos daría este segmento que está acá abajo, seno de menos alfa, que no me deja escribir el lápiz, pero ustedes imagínense, ¿no? En un ratito más va a aparecer seguramente. Seno de menos alfa es lo mismo que menos seno de alfa. Por lo tanto, la función seno de t es una función impar. ¿Ok? ¿Ya? O sea, lo que acabo de decir es esto. Como seno de menos alfa es lo mismo que menos seno de alfa, se tiene que la función seno de alfa es impar. Y ahí ya no me dejó escribir. Estoy tratando de arreglar el lápiz el fin de semana, pero fue imposible. ¿Ok? Ya entonces la función seno es una función impar. Bien. Ok. Entonces, bueno, lo que aparece, lo que estuve tratando de escribir está escrito acá. Por ejemplo, usando el círculo unitario demuestre las siguientes identidades básicas. Por ejemplo, bueno, esa ya está, ya la demostramos ya, que seno al cuadrado de t más coseno cuadrado de t, esto es igual a 1, y que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado, y que 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Ahora vamos a visualizar las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Ya. Entonces, la primera función que vamos a considerar es la función seno. Observemos la correspondencia entre los puntos de la circunferencia y el plano cartesiano para llegar a la gráfica. Fíjense ustedes acá, nosotros tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Por ejemplo, si nosotros tomamos un ángulo, fíjense que cuando hablo de un t sub 0, se supone que es el ángulo que parte de acá y termina acá. Genera este segmento que hace el corte acá en este punto. A este le llamamos t sub 0. A este pedacito que está acá, por ejemplo, que este rayo, lo ponemos acá, nos da un ángulo t sub 0. Y ese va a tener una cierta imagen. ¿Ya? Entonces, cuando el ángulo vale 0, seno de 0 grados, fíjense que parte acá y termina acá, seno de 0 grados es la proyección del punto sobre el eje Y, por lo tanto es 0. Seno de 0 grados es 0. Y a medida que vamos aumentando y le vamos asignando distintos grados, nos va generando esta curva que aparece acá, que se va repitiendo infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda, porque recordemos que la función seno de t tiene periodo 2pi. Entonces, si consideramos la función f de x igual a seno de x, la función está definida en conjunto A en conjunto B, donde A y B son subconjuntos los reales. El dominio de la función seno de x son todos los reales, ¿de acuerdo? Acuérdense que cuando nosotros en este contexto estamos graficando las funciones reales, de variable real, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Tomamos puntos que están acá en el eje X, o sea, en el fondo estamos tomando cualquier número real, ¿de acuerdo? Y estos números de acá tienen que estar escritos en radianes, ¿ok? Nunca en grados. Ya, entonces tenemos el ángulo 0, pi radianes, 2 pi radianes, 3 pi radianes, etc. ¿De acuerdo? Y aquí aparece el periodo 2pi, que se vuelve a repetir y que se vuelve a repetir, ¿ya? El recorrido siempre está entre menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Después tenemos la función coseno, que de la misma manera que la función seno está definida, su dominio son todos los reales, y el recorrido está entre menos 1 y 1, también periodo 2pi, pero la única diferencia es que, por ejemplo, coseno de 0 es 1, entonces cambia la estructura, se fijan, en comparación con la función seno, y también tiene periodo 2pi. La función tangente, si uno considera f de x igual tangente de x, f está definido de a en b. El dominio de esta función, ojo con esto, no son todos los reales. Fíjense ustedes que la función tangente de x, la función tangente de x es seno de x partido por coseno de x. Por lo tanto, nosotros tenemos que quitarle, para ver el dominio de esta función, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0, ¿cierto? Por lo tanto, coseno de x tiene que ser distinto de 0. Entonces nosotros recordamos cuáles son los valores, tal que coseno
nos da 0. Entonces, por ejemplo, dibujamos nuestra circunferencia. No lo pude bajar, me quedó así medio para arriba, pero a ver. Nuestra circunferencia unitaria, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1. Dibujé el menos 1 arriba, plop. Como día lunes, una anda medio perdida. Ya, entonces, ¿para qué ángulos coseno de X? ¿Alguien quiere, a ver, quién puede ver? No, ya. Estoy viendo quiénes están entrando recién. Ya, coseno de qué ángulo nos da 0. El primer ángulo, cuando el ángulo es 0, no es 0, ¿no es cierto? Parte de acá termina acá, el coseno es, acordémonos que el coseno de un ángulo es la proyección del punto sobre el eje X. Entonces, en este caso, coseno de 0, fíjense que coseno de pi medio, parte el ángulo acá y termina acá, coseno de pi medio nos genera este puntito que está acá, que no estoy logrando dibujar, para variar, y este puntito proyecta sobre el eje X, cae justo en 0. Por lo tanto, cuando X vale pi medios, coseno de pi medios es 0. Después cuando llegamos acá, y después cuando caemos acá abajo, 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medios, fíjense, 1 pi medio, ¿qué más? 2 pi medio, 3 pi medio, aquí en 3 pi medio, de nuevo, el puntito cae acá en la proyección sobre el eje X en el 0, por lo tanto, en 3 pi medio también es 0, después 4 pi medio, 5 pi medio, 6 pi medio, no, 7 pi medio de nuevo, o sea, en el fondo, ¿qué estamos observando? Que los múltiplos impares de pi medios hacen que coseno de X sea 0. ¿Se fijan? Cuando es 1 por pi medio, cuando es 3 por pi medio, cuando es 5 por pi medio, cuando es 7 por pi medio, etcétera, los números impares. Por lo tanto, para nosotros ver el dominio de la función tangente de X, tenemos que quitarle todos los valores de X, tal que coseno de X se haga 0, ¿de acuerdo? Y esos valores de X son todos los X, por eso el dominio de la función son todos los reales menos los X, tal que X es de la forma 2K más 1, que representa los números impares, ¿se fijan? Multiplicado por pi medio, donde el K pertenece a Z, porque este valor, un número impar por pi medio, genera todos los puntitos donde el coseno de X nos da 0. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales, excepto ese tipo de, esos puntos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta función es una función de tipo impar de periodo pi. ¿Por qué es de tipo impar? Porque si uno hace tangente de menos x, nos queda seno de menos x partido por coseno de menos x, ¿cierto? Y seno de menos x es menos seno de x, y coseno de menos x es coseno de x, por lo tanto nos queda menos la tangente de x. Por eso la función tangente es una función impar. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados? ¿Estamos de acuerdo? Me fui como rapidito. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, aquí hay un ejercicio de una aplicación que lo podemos mirar con más detenimiento. Bueno, la función cotangente, por si acaso, es equivalente a esta, ¿ya? La función tangente, la función cotangente, échale un vistazo. Bueno, la gráfica de la función tangente sería esta que está acá. Se fijan en los múltiplos impares de pi medio, existen asíntotas que son verticales, la función no pasa por ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto es esta gráfica con esta y sí infinitamente, ¿de acuerdo? Y él tiene periodo pi, o sea, de aquí a acá, esto mide pi, ¿ok? Aquí hay un ejercicio, una aplicación, un vistazo. Ahora, ¿qué pasa con las funciones trigonométricas inversas? Estamos preparando el terreno para después, a lo mejor, si alcanzo hoy día, parto hoy día, y si no lo dejamos para el miércoles, entrar a ecuaciones trigonométricas.
Las funciones trigonométricas inversas, igual que las funciones inversas cualquiera, es una función que simplemente deshace lo que hace la función original, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener nosotros que, acuérdense ustedes que para que exista la función trigonométrica inversa, es necesario que la función original sea biyectiva, ¿de acuerdo? Porque si no es biyectiva, no existe la función inversa. Entonces, claramente, si uno mira, por ejemplo, el gráfico de la función seno de x, que es la que vamos a analizar, esta función que está acá, ¿será una función biyectiva? Acuérdense que para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y epiyectiva. O sea, partiendo inmediatamente de la premisa que a un elemento le tiene que corresponder un solo elemento, ¿se acuerdan que es 1 a 1? Claramente esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si ustedes trazan una línea, por ejemplo, paralela al eje X, por ejemplo, trazamos esta línea, bueno, trazamos la línea paralela al eje X, esa línea paralela corta en varios puntitos al eje X, por ejemplo, en este, en este, en este, en este. Entonces, claramente, no es inyectiva, no es a un X, le toca un solo X, por ejemplo, a este X le toca este valor, a este también le toca el mismo valor, a este que está acá le toca el mismo, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer un arreglín, ¿para qué? Para poder tomar el segmento donde esta función sea inyectiva. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer nosotros es considerar la función, por ejemplo, definida solamente desde menos pi medio a pi medio. Tomar un pedacito de función, considerar la función original, seno de x, desde menos pi medio a pi medio. ¿Por qué? Porque si consideramos en este pedacito, por ejemplo, nuestra función va a ser inyectiva y epiyectiva. El dominio de menos pi medio a pi medio, incluyéndolo, y el recorrido de menos 1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poder en este contexto definir la función inversa, que ojo con esto, se denota por seno a la menos 1 de x. Esto no es 1 partido por seno de x. O sea, sen a la menos 1 de x representa la función inversa de la función seno de x. ¿De acuerdo? No representa 1 partido por seno de x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto es solo notación que representa la función inversa que tiene dominio el recorrido de seno de x. Fíjense que seno de x parte desde menos pi medio a pi medio y va a parar al intervalo de menos 1 a 1. Por lo tanto, la función inversa tiene por dominio el de menos 1 a 1 y parte de acá y se devuelve a menos pi medio. ¿De acuerdo? Y cumple con la siguiente condición. Arcoseno, yo de ahora en adelante, aunque se escriba seno a la menos 1 de x, yo voy a hablar de arcoseno, ¿ya? Que corresponde a la función inversa de la función seno de x. Se pueden utilizar las dos indistintamente. Entonces, la función arcoseno de x es igual a y, esto significa que seno de y es igual a x. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Acá tenemos arco seno de x es igual a y, significa que si nosotros aplicamos, por ejemplo, seno a ambos lados, la función seno con esta compuesta, dado que esta es la inversa de esta, nos queda el argumento. O sea, lo que quiero decir es que seno de arcoseno de x, seno de arcoseno de x, seno de arco seno de x es igual a seno de y. Y esta, como les dije recién, es la inversa de esta otra, se anulan y nos queda el argumento. O sea que x va a ser igual a seno de y, que es lo que aparece acá. Entonces, si nosotros queremos sacar el argumento de una función arcoseno, tenemos que aplicar la función seno. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar que, en el fondo, si arcoseno de x es igual a y, eso significa que el x es igual
a seno de i. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, estimados? De manera equivalente con la función coseno. También la consideramos, pero en este caso la consideramos, tomamos el pedacito de la función coseno de x entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la función coseno de x la vamos a tomar como dominio entre 0 y pi, y va a parar del menos 1 al 1, y por lo tanto la función arco coseno de x, que se denota por cos a la menos 1 de x, está definida desde menos 1, 1 hasta 0 pi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y se llama arco coseno de x. Y de la misma forma también existe la función inversa de la tangente. La tangente también obviamente se considera solamente una de estas ramas, entre menos pi medio y pi medio, y la función arcotangente de x va a estar definida de acá, digamos. La función arcotangente de x está definida desde los reales hasta de menos pi medio a pi medio. Esta tan a la menos 1 de x representa arcotangente de x. ¿Ya? Por ejemplo, acá, fíjense, a ver, voy a irme a la pizarra mejor, porque siempre estoy teniendo problemas para escribir PDF, así que nos vamos a ir a la pizarra. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos, vamos a hacer uso de todas las herramientas que tenemos hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, se supone, nosotros vamos a tener que seno a la menos 1 de menos 1 medio. Esto que está acá no sabemos a lo que es igual, lo vamos a llamar i, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale i? ¿Ok? Entonces tenemos seno a la menos 1 de menos 1 medio es igual a i. Entonces vamos a aplicar seno a ambos lados. Seno de arcoseno de menos 1 medio nos va a quedar el menos 1 medio, ¿no es cierto? Porque entra una en la inversa de la otra, por lo tanto se anulan, y esto va a ser igual a seno de i. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros encontramos seno de qué ángulo o de qué ángulos nos da menos 1 medio? Acordémonos nosotros que nosotros estamos considerando en este contexto la función seno de x definida desde menos pi medio, hasta el intervalo de menos 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que ir a encontrar este i? Fíjense que si seno de x está definida de acá a acá, el sen a la menos 1 de x, que es el arco coseno de x, voy a escribirlo mejor, arco seno de x está definido desde menos 1, 1 hasta menos pi medio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos buscando, porque esta es nuestra incógnita, queremos saber cuánto es el valor de i, ¿en dónde se supone que vive ese valor de i? ¿En dónde se supone que vive el valor de i? Acuérdense que el coseno va a parar a este intervalo, por lo tanto, necesariamente el i pertenece a este intervalo. O sea, andamos buscando todos los valores de i que están entre menos pi medio y pi medio, que cumplen con esta condición, que seno de i es igual a menos 1 medio. Ya. Primero tenemos que tener claro en qué universo, dónde lo estamos buscando. ¿De acuerdo? Ya. Teniendo eso presente, nosotros vamos a, para poder ubicarnos, vamos a dibujar de nuevo nuestro circulito unitario, conferencia unitaria, perdón. ¿Ya? Y uno dice, bueno, a ver,
¿Qué andamos buscando nosotros? Nosotros andamos buscando seno de un ángulo. Después vamos a visualizar. Borré la línea. Observemos primero lo siguiente. Ay, perdón, me fui de la pizarra. Ya. Observemos primero lo siguiente. Uno dice, a ver, tengo que encontrar un seno. Primero, no nos preocupemos del signo al tiro, ¿ya? O sí podemos considerar el signo al tiro. Dice, ¿seno de qué ángulo nos va a dar negativo? Primero nos preguntamos en qué cuadrantes la función seno es negativa. Entonces, ¿en qué cuadrantes la función seno es negativa? En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Acuérdense del truquito que me soplaron que decía. Aquí todos son positivos, o sea, seno, coseno y tangente son positivos. Aquí todos sin ta y cos. Aquí seno, coseno y tangente son positivos en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante solo el seno es positivo, las otras son negativas. Aquí en el tercer cuadrante solo la tangente es positiva. Y aquí en el cuarto cuadrante solo el coseno es positivo. Entonces, ¿en qué cuadrante nosotros vamos a ir a buscar los I, los valores de I, los ángulos I? En los cuadrantes donde el seno es negativo, o sea, sería, los vamos a buscar acá, porque aquí el seno es negativo, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. O sea, vamos a visualizar ángulos que estén acá. Además de lo anterior, acordémonos de nuestro truquito mnemotécnico, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, seno, coseno, 0, 1, 2, 4, y todo esto está partido por 2, ¿de acuerdo? Ponle nubecita. Entonces, ya nos preocupamos del signo. Ahora no nos preocupemos del signo, porque ya utilizamos el hecho de que el seno de I tiene que ser menos un medio. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Seno de qué ángulo nos da un medio? ¿Seno de qué ángulo nos da un medio? Uno mira acá y dice, seno de 30 grados. Ojo que esto lo estamos analizando con grados, pero cuando entreguemos la solución tenemos que entregarla en radianes. Seno de 30 grados es raíz de 1 partido por 2. Entonces uno dice, bien, aquí está. 30 grados. Voy a borrar un poquito acá. Acuérdense que andamos buscando el I. Entonces 30 grados. Entonces uno ¿qué hace? Dibuja acá los 30 grados, así, más o menos. Aquí están los 30 grados. ¿Ya? Después lo vamos a pasar a radian. Esto genera este puntito que está acá. Perfecto, pero nosotros andamos buscando este ángulo, porque este ángulo está en este cuadrante. No, ¿no es cierto? Nosotros andamos buscando en el tercer cuadrante, por lo tanto, ¿qué hacemos? Esta línea que contiene el puntito la proyectamos en el tercer cuadrante. ¿Se fijan? Y al hacer esa proyección, presten mucha atención con esto, porque esto lo vamos a ocupar harto en las ecuaciones, se genera un nuevo ángulo, que parte de acá, que parte del eje X siempre, acá, parte de X y termina acá. En grados, después vamos a pasar radianes. ¿Cuál sería este ángulo? Si ustedes se fijan, si este es 30, este es 30, por lo tanto va a ser 180 más 30. O sea, sería 180 más 30 son 210 grados. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo de 210 grados es un ángulo que a nosotros nos sirve. ¿Cierto? ¿Ya? Después lo vamos a analizar si está en el rango que andamos buscando y todo lo demás. Ahora, pero y aquí tendríamos, este es uno que pertenece al tercer cuadrante. ¿Cuál más?
¿Cuál más? Uno dice, bueno, este mismo puntito lo vamos a proyectar ahora en el otro cuadrante, que es donde sabemos que tenemos que ir a buscar. Este puntito lo proyectamos acá abajo, y nos va a quedar, a ver, espérense, nos va a quedar, ay no, no quería hacerlo con ese color. Quería con fucsia. Y acá proyectamos en menos 30 grados, ¿cierto? ¿Sí? Este ángulo que está acá abajo, si ustedes se fijan, en la proyección tiene el mismo puntito. ¿Ok? ¿Sí o no? La pregunta mía es la siguiente. Este puntito que está acá, ¿de qué ángulo proviene? El ángulo siempre hay que tomarlo desde el eje X hasta donde llega, o sea, hasta acá. Por lo tanto, si ustedes se fijan, si partimos acá, que no lo voy a rayar para que no se vea tan rayado el dibujo, y damos la vuelta entera, llegamos hasta acá, ¿cierto? Cuando llegamos acá, ¿qué ángulo corresponde? Fíjense que el ángulo completo es 360 grados. Este pedacito de acá también vale 30, por lo tanto nos queda 360 menos 30 son 330 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el otro ángulo es 330 grados y este pertenece al cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, recordemos algo que yo borré acá, que el arco seno, el arco seno es una función que, a ver, nosotros estábamos calculando acá seno a la menos 1 de, se me olvidó, de menos 1/2, y esto era igual a i. Esto es la función inversa del seno. El arco seno o el seno a la menos 1, el arco seno es de x, es una función que toma valores desde el menos 1, 1, y va a parar al menos pi medio, pi medio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, el arcoseno de menos 1/2 tiene que ser un solo valor, un valor que esté en este rango. Uno dice, bueno, a ver, veamos. Tiene que estar entre menos pi medio y pi medio. ¿Qué significa eso? A ver, miremos, volvamos al círculo. Pi medio está de aquí hasta acá arriba, ¿cierto? O sea, en este cuadrante, acá. Y menos pi medio parte del eje X hasta acá, al revés, ¿no es cierto? Menos pi medio. Por lo tanto, el ángulo que nosotros andamos buscando tiene que estar acá, en este rango, en uno de estos cuadrantes. Luego, este ángulo que está acá no nos interesa porque está fuera de donde nosotros estamos buscando, donde debe estar el I, que es el de llegada, tiene que estar entre menos pi medio y pi medio, por lo tanto tiene que estar entre el cuadrante 3 y el cuadrante 3 y el cuadrante 4, como demasiado fea las rayas, ¿de acuerdo? Luego el ángulo que nos interesa es de 330 grados. ¿Cómo nosotros escribimos el 330 grados en radianes? Bueno, simplemente es 330 multiplicado por pi partido por 180, y eso nos queda, eso se va, es 11 pi, 330 es 11 pi, es 11 pi, 11 pi sextos, ¿ya? Pero el 11 pi sextos lo tenemos que representar en el contexto de menos pi medio y pi medio. ¿A qué sería equivalente el 11 pi sextos? Si se fijan acá, estamos pensando en este ángulo, ¿cierto? Sería menos pi sexto. ¿Lo ven o no? Acá, porque es este ángulo. ¿Se fijan? Y ese ángulo es menos pi sexto. O sea, sería menos pi sexto. Este equivalente a menos pi sexto. Menos pi sexto está en este rango que es donde debiera estar. Por lo tanto, arcoseno de menos 1/2 es menos pi sexto.
Ya. Por lo tanto, a ver, voy a borrar acá. Por lo tanto, y esa sería la respuesta, y es igual a menos pi sexto. ¿De acuerdo? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Que ese correspondería a este ángulo que está acá. Ahora, si ustedes quieren trabajar con la calculadora, los invito ahora, saquen su calculadora. Saquen su calculadora. Para sacar el arcoseno de cualquier número, ustedes tienen que poner Shift, Sen, y así se activa el sen a la menos 1. Espérenme, Shift. Espérense, no está resultando con mi calculadora. Para que les arroje el... Ya, a mí me arrojó. Y pongan menos 1/2. Y la calculadora, ¿qué les arroja? Menos 30 grados. ¿Se fijan? Y menos 30 grados, no sé si les dio, espero que sí. Y menos 30 grados lo tienen que pasar a radianes. Para pasar a radianes, el menos 30 grados, esto va a ser menos, toman el 30 por pi, siempre por pi partido por 180 y les queda menos pi sexto, que efectivamente corresponde a lo que nosotros habíamos llegado. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Ya, ahora a ustedes les voy a dar unos minutos para que hagan el arco coseno de 3 medios. Y díganme si existe también. A ver. Bueno, les doy tarea a ustedes, pero termino haciéndolo yo. Y aquí termina este apunte. Ya, les voy a dar unos minutos para que lo trabajen. Encontrar el arco coseno de 3 medios. Si es que existe, por supuesto. Ya. Resuelvan esto. Tienen 5 minutillos. ¿Qué me pueden decir respecto del valor de I? A ver, de la misma forma que antes, nosotros tenemos que el coseno de X es una función que está definida desde, en este caso para que sea biyectiva de menos pi medio en menos 1, 1, ¿cierto? Por lo tanto, el arco coseno de X, o el cos a la menos 1 de X, es una función que está definida desde menos 1, 1 hasta menos pi medio. ¿Ya? Solo teniendo claro eso, ustedes me deberían decir qué es lo que pasa con el valor de I. Fíjense que la función inversa del coseno de X tiene que tomar valores entre menos 1 y 1 y va a parar de menos pi medio, pero aquí la pregunta es arco coseno de 3 medios. ¿Este 3 medios pertenece a este conjunto? No, no pertenece al conjunto de menos 1 a 1, por lo tanto el I no existe, ¿de acuerdo? Porque la función inversa, el coseno a la menos 1, la función inversa de coseno de X, tiene sentido solamente para valores entre menos 1 y 1. Y el 3 medio es 1.5, por lo tanto no está en este rango, por lo tanto este ejercicio, digamos, no tiene solución. No existe tal valor de I. ¿De acuerdo? ¿Ya? Les dejo de tarea, ahora sí para la casa, el otro.
¿Qué quiero que veamos? Voy a comenzar al tiro para así ya el próximo miércoles puro resolver ecuaciones trigonométricas. Entonces vamos a ver ecuaciones trigonométricas. Tenemos todas las herramientas trigonométricas para comenzar a ver las ecuaciones. Les voy a explicar en el fondo. Una ecuación trigonométrica es simplemente una ecuación donde aparecen involucradas funciones trigonométricas, ¿ya? Y las soluciones de una ecuación trigonométrica se escriben en radianes, ¿ya? Los valores que andamos buscando, los valores de X, tienen que ser, al final uno puede trabajar con los grados en el camino, pero las respuestas finales se tienen que escribir en radianes. Un ejemplo, por ejemplo, de una ecuación trigonométrica sencilla es, por ejemplo, seno de 2x, encontrar todos los valores tal que seno de 2x sea igual a seno de x. Por ejemplo, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, lo primero es, yo sugiero dejar siempre un 0 a un lado. Entonces, por ejemplo, para resolver esta ecuación trigonométrica, esta no es una demostración, estamos buscando todos los valores de x que satisfacen esta igualdad. ¿De acuerdo? ¿Alguien me preguntó algo por ese chat? No, ya. Entonces uno dice, bueno, uno se acuerda, ¿qué cosa es seno de 2x? En su formulario, se fijan que es 2 seno de x coseno de x, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Esto está en el formulario. Por lo tanto, el seno de 2x lo podemos escribir como 2 seno de x coseno de x menos seno de x, ¿cierto? Y esto igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿podemos factorizar acá? Por supuesto, podemos factorizar por seno de x, factor de 2 coseno de x menos 1 igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos ok? Bien. ¿Cuándo un producto es igual a 0? Cuando uno de los, o esto es 0 o esto otro es 0, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Que seno de x es igual a 0 o 2 coseno de x menos 1 es igual a 0. Acá tenemos que visualizar todos los ángulos tal que seno de x sea 0. En el caso particular de las ecuaciones trigonométricas, nosotros vamos a considerar todos los ángulos en toda la recta real, ya, o sea, salvo que apliquemos las funciones trigonométricas inversas y ahí tengamos que hacer los análisis correspondientes. Entonces nosotros vamos a dibujar acá nuestro circulito unitario. Entonces, acordémonos, el X, el Y, el 1, el 1, menos 1, menos 1. Y uno dice, bueno, ¿seno de qué ángulo nos da 0? El ángulo de 0 grado, que parte de acá y termina acá, se proyecta, acordémonos que seno es la proyección del punto sobre el eje Y. Entonces, acá, caemos acá en 0. Entonces, ¿seno de qué ángulo nos da 0? El ángulo principal es x igual a 0 grados, ¿cierto? Después, fíjense acá, tenemos pi medio no, nos da 1. Seno de pi, que sería 180 grados, la proyección de este punto sobre el eje Y va a parar a 0 de nuevo, ¿se fijan? Entonces, en 0 grados, en pi, acá no, después 2pi, volvemos a caer acá, ¿se fijan? O sea, en un pi, en 0 grados, después en pi, o sea, 180 grados, después en 2pi, después en 3pi, 4pi, 5pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían todos los ángulos tal que seno de x es 0? Sería 0 más 2kpi. Les tenemos que agregar este 2kpi. ¿Por qué? Porque donde k pertenece a z. ¿Por qué? Porque partimos del ángulo de 0 grados
a ver, K por pi o pi, perdón, 2K pi o K por pi. Sería K por pi, ¿no es cierto? Solamente los múltiplos de pi, ¿o no? Claro. 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, etc. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, de acá la solución de todos los ángulos, tales que seno de x es 0, son todos los múltiplos de pi. O sea, en el fondo son todos los x de la forma k por pi. Todos los múltiplos de pi, siempre el seno de todos esos ángulos nos da 0. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora en esta otra parte? Vamos a tener que coseno de x es igual a 1 medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, coseno de qué ángulo nos da 1 medio. Entonces, miremos nosotros ya sabíamos, bueno, para no estarlo mirando cada rato, a ver, no sé si lo, acá. Coseno, a ver, espérese. Nosotros estamos analizando coseno de qué ángulo nos da 1 medio. Primero es positivo. ¿En qué cuadrante el coseno es positivo? En el primer cuadrante, todos, y en el cuarto cuadrante. Entonces los ángulos los tenemos que ir a buscar a estos cuadrantes que están acá. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, veamos cuál es el ángulo principal, tal que coseno de ese ángulo nos da 1 medio. Entonces podemos hacer uso de nuestra nubecita. ¿Coseno de qué ángulo nos da 1 medio? Coseno de 60 grados, ¿cierto? Coseno de 60 grados, raíz de 1, que es 1 partido por 2, 1 medio. ¿Ya? Entonces, coseno, el ángulo principal sería este ángulo de 60 grados, lo dibujamos acá. 60 grados, 60 grados. ¿De acuerdo? Coseno de ese ángulo nos da 1 medio. ¿Habrá otro ángulo? Tomamos el puntito, como sabemos que los ángulos los tenemos que ir a buscar en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, y ya tenemos este en el primer cuadrante, lo vamos a buscar en el otro cuadrante. O sea, proyectamos este puntito a este otro cuadrante. ¿Qué ángulo nos genera? Uno que parte de acá y termina acá, ¿cierto? ¿Cuál sería ese ángulo? Sería 360 grados menos 60, ¿no es cierto? O sea, el X sería, el primero es 60 grados, que sabemos que 60 grados es pi tercio. Y el otro, ¿cuál sería? X va a ser igual a los 300 grados menos los 60 serían 300 grados. Por pi partido por 180 para que lo escribamos con, ¿cómo se llama en radianes? 10 bisestos, 10 bisestos. ¿Está bien eso? 3 por 10 y 3 por 6, claro, 10 bisestos. 10 bisestos. O sea, bueno, simplificando nos queda 5 pi tercios. 5 pi tercios. ¿Está bien eso o no? ¿Es 5 pi tercios? 300 grados por pi partido por 180, se van estos 0, 3 por 10 y 3 por 6, y 2 por 5 y 2 por 3. Sí, 5 pi tercios. ¿Ya? Y pi tercio está bien porque pi tercio es 180 partido por 3, son 60, y 60 por 5 son 300. ¿Ya? Ya. Pero sucede que fíjense ustedes en el primero, por ejemplo en el pi tercio, se supone que tenemos en pi tercio, si damos un pi, si generamos un pi no nos queda uno, sino que, pero si estamos acá y damos una vuelta entera, volvemos a caer en el mismo punto. Por lo tanto, después de dar una vuelta entera, caemos en el mismo punto. O sea, después de agregarle 2pi, caemos en el mismo punto. Damos otra vuelta, sería 3 veces 2pi, volvemos a caer en el mismo punto, y así. Por lo tanto, si nosotros tenemos que escribir todos los ángulos tales que se cumplen, que coseno de x medio, tendríamos que agregarle aquí el más 2k pi.
porque son todos los múltiplos de pi, o sea, k por 2pi, que sería lo mismo que escribir más 2kpi. ¿De acuerdo? Y acá también, porque caemos en este punto, si nos damos una vuelta entera, le agregamos 2pi, nos damos otra vuelta, nos damos 2 por 2pi, después 3 por 2pi, etc. Entonces, más 2kpi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la solución general de esta ecuación? Por lo tanto, la solución general de esta ecuación van a ser todos los k por pi, que serían estos, después pi tercios más 2kpi, y el último sería 5 pi tercios más 2kpi. Ahora, a veces, cuando nosotros les pedimos que ustedes resuelvan la ecuación, esta sería la solución general, ya, porque esta incluye todas las vueltas que se podría dar. Pero nosotros normalmente les pedimos la solución entre 0 y 2pi. Entonces, al pedirle la solución entre 0 y 2pi, solamente vamos a considerar los ángulos principales, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, en el caso de que se pida la solución sería pi, sería el pi primero, ¿cierto? Pero, perdón, déjeme borrar aquí. Sería el ángulo de 0, pi, y acá sería pi tercio y 5 pi tercio. Si ustedes toman cualquiera de estos ángulos y los reemplazan acá, les va a dar una igualdad. Fíjense, cuando x vale 0, les queda seno de 0 igual a seno de 0, eso es obvio. Después cuando x vale pi, seno de 2pi es igual a seno de pi, sí. Seno de 2 por pi tercio va a ser igual a seno de pi tercio, y seno de 2 por 5 pi tercio es lo mismo que seno de 5 pi tercio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si se pide la solución general, tienen que agregarle, sería esta que está acá, pero la solución particular, cuando se pide resuelva la siguiente ecuación, donde x pertenece entre 0 y 2pi, sería esta que está acá, si el valor de la incógnita está acá. Esto es una ecuación trigonométrica. Para poder resolver una ecuación trigonométrica, ustedes tienen que dominar todo lo anterior. Tienen que tener su formulario a mano, tienen que dominar el círculo. Después vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a ocupar el triángulo rectángulo también, y tienen que conocer además todo lo que dice relación con la ubicación de los ángulos en la circunferencia unitaria. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya. A ver, el próximo miércoles vamos a resolver toda la clase puras ecuaciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Para que sepan a lo que vamos. El miércoles en la tarde también vamos a resolver ecuaciones trigonométricas. El día jueves, bueno, vamos a mezclar, en realidad en la clase de los ejercicios del miércoles vamos a mezclar entre demostraciones y ecuaciones trigonométricas, y yo creo que el día jueves nos vamos a dedicar a resolver problemas de planteo, así como monitos y esas cosas, ¿ok? ¿Ya? Y eso sería